información de lo que usted no puede conocer. Bueno, como Brenda les comentaba, justamente vamos a tener una sesión para contarles un poco más cuáles son esas ventajas y esas bondades que ustedes tienen hoy día, gracias a todas las gestiones que se realizan desde el CONACYT a crear el gran portal Cico, donde hoy en día ustedes tienen acceso a muchos contenidos académicos de la mejor calidad, contenidos que están accediendo hoy día a muchas instituciones alrededor del mundo, las principales universidades del mundo, y que ustedes tengan esa ventaja. ¿Por qué? Para que lo aprovechen. Está inclusive en su teléfono celular, porque desde su teléfono celular no pueden acceder. Entonces, es muy sencillo, no hay excusas, así que vamos a aprender mucho hoy y vamos a contarles de qué se trata. ¿Cómo voy a trabajar con esto por acá? Simplemente antes de entrar a la demostración en línea, dentro de la plataforma quiero contarles alguna información clave respecto de los contenidos que ustedes pueden acceder en esta colección de que no van a descubrir. Para que tengan súper claro esto, yo puedo aquí encontrar toda esta cantidad de contenido. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de casi 2000 ediciones de libros electrónicos. Bueno, y también más de 28.000 revistas académicas. Entonces hay mucho contenido interesante. De esos más o menos 2.300 periódicos regionales, nacionales y de América Latina. Porque esta es información académica del mundo. No solo de Paraguay, no solo de Latinoamérica, no solo en español, sino que sabemos que la mayor cantidad de contenidos que se generan están en inglés, ¿cierto? Entonces, aquí lo van a poder acceder, aunque ya les voy a mostrar cómo dentro de los 7 recursos, ven ustedes el número 4 allí. Hay un recurso que sí está en español, que les puede ser también muy útil a ustedes para su investigación. Pero también fuentes primarias, fuentes históricas de más de 600 años de contenido y obras literarias. Así que es un recurso que adicionalmente a toda esa riqueza de contenido que les acabo de contar, pues miren cómo cubre todas las áreas de conocimiento. Entonces nos sirve para todos los usuarios en todas las especialidades: literatura, negocios, historia, filosofía, religión, ciencias ciencias sociales y humanidades, ciencia política, ingeniería y tecnología, ciencias de la salud. Entonces fíjense cómo es una cobertura multidisciplinaria, pero adicionalmente cubre transversalmente todos los usuarios en todos los niveles educativos. Es decir, hablando en educación superior, desde los estudiantes de pregrado, los estudiantes de posgrado y los académicos. Ayer estábamos en una institución, por ejemplo, y nos decía una profesora directora de uno de los programas académicos, decía: yo antes no lo utilizaba, se lo recomendaba a los estudiantes, pero no lo utilizaban. Pero ahora que soy estudiante de posgrado, lo utilizo un montón. Entonces, podemos utilizarlo como docentes y multiplicar esta información, pero también podemos utilizarlo nosotros para nuestras indagaciones académicas. Entonces, fíjense cómo cubrimos también con nuestra colección Educar para Descubrir. Recuerden ese nombre y cuando entren al portal Cico, ahí van a encontrar Educar para Descubrir y ahí es donde vamos a ingresar. ¿Listo? Era como lo vimos en la pantalla inicial. Antes de continuar, ¿ustedes ya tienen registrado su usuario en el portal Cico? Yo sí. Ya. Con confianza, díganme si sí o si no. Sí, por aquí no. Bueno, entonces la primera tarea del día de hoy es que se registren en el portal, ¿cierto? Les llega que el usuario con los tiempos. Ok. Primera tarea, por favor, tomen la nota. Registrarme en el portal, sí. Es súper sencillo. Y voy a contarles así súper rápido para poder entrar en la plataforma cuáles son esas. ¿Recuerdan que hablaba de 7 recursos que estaba ahí? Entonces, vamos a hablar de uno que es Academic Wi-Fi. Es la base de datos multidisciplinaria más grande
en este tipo de colección. También hay una segunda colección de la que llamamos General Profile, porque hoy en día nuestros estudiantes y nuestros ciudadanos ya son ciudadanos del mundo y tenemos que prepararlos también en temas de interés general, no solo en la parte académica y conceptual, sino hoy en día hablamos de habilidades blandas, ¿cierto? Entonces les enseñamos finanzas personales, entendimiento, expresión oral. Hay muchos temas de interés general que son muy importantes en el mundo de hoy, donde también en esta colección que es General Profile, fíjense la diferencia. La primera es Academic Profile, la segunda es General Profile, ¿sí? Y son complementarios los recursos. Y aquí estamos hablando de más de 14.000 publicaciones incluidas. Y bueno, aquí viene la que les comentaba, informe académico. Es muy fácil de diferenciar, desde que el nombre de la colección está en español. Entonces ya sabemos cuál es la base de datos que viene la información en español. Hay algo de portugués y hay un poquitín en inglés, porque nuestras universidades en América Latina ya están publicando revistas académicas en inglés. Entonces hay un poquito más de también en inglés. Pero ¿cuál es la condición más relevante acá? Que es información, conocimiento, artículos publicados en América Latina, en España y en Portugal. O sea, también lo vemos como esta base de datos iberoamericana. ¿Listo? Imagínense la riqueza de información que hay ahí a un solo clic de más de 11 millones de artículos académicos y científicos. Entonces, no hay excusas para poder investigar, no hay excusas para poder consultar información académica 100%. Fíjense cómo tenemos revistas, por ejemplo, de México, de Colombia, de España, de Chile. Hay algunas de Estados Unidos, pero que están en español, por eso están en el informe académico. Estamos ya iniciando, gracias a toda esta alianza con el Portal 5, a poder tener conversaciones con publicaciones académicas de Paraguay para que las podamos incluir aquí también, porque no tenemos hoy en día. Y es maravilloso, estoy segurísima que ustedes acá en Paraguay han publicado revistas de muy alta calidad que pueden estar acá y que sean visibles en muchas instituciones del mundo que consultan estos recursos. Bueno, entonces ahí vamos a estar en ese. Yo me llevo esa consigna, yo también me llevo tareas de esta semana, de estos días acá, y voy a iniciar este proceso para que tengamos más información. Tenemos también esta otra base de datos que se llama Profile News, o sea, noticias. O sea, es una colección de casi 2.300 de los principales periódicos que hay a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local, en el mundo y en Latinoamérica. Entonces, también estaba yo verificando cuáles son los otros periódicos principales acá en Paraguay para que podamos también ver en incluirlos, porque no estoy segura si estén o no. Entonces, también cuando estamos analizando como un usuario, cuando nosotros, nuestros estudiantes, por ejemplo, necesitan ver el estado del arte de un tema. ¿Qué está pasando en este tema? ¿Qué está pasando hoy en día con esta nueva viruela del mono? Entonces, ¿qué es lo más reciente? ¿Qué es lo que se está diciendo hoy en el mundo? Pues las fuentes de información de periódicos nos brindan ese acceso a esos contenidos relevantes también. Así que puede ser también muy importante. Y obviamente la cobertura temática pues es multidisciplinar. Hasta aquí, estos 4 recursos, si no estoy mal, hemos visto, son publicaciones periódicas, son artículos de revistas o de publicaciones periódicas que, como su nombre lo indica, tienen una periodicidad en su publicación, sea diaria, sea semanal, sea mensual, sea bimensual. Pero lo interesante que ustedes van a encontrar acá, en este botón dentro del sitio que se llama Game Reference Complete, es acceso también a los libros electrónicos que nosotros publicamos.
para nuestros usuarios. Y finalmente, lo que llamamos los primary sources, las fuentes primarias de información, son 320 colecciones temáticas que en total son casi 13 millones de páginas digitalizadas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que hemos ido a archivos nacionales, bibliotecas nacionales, bibliotecas de universidades y digitalizamos todas las épocas que reposan en sus cajas, en sus bodegas, lo digitalizamos y lo ponemos al servicio de los académicos en el mundo en esta plataforma. Aquí les traía algunos ejemplos de colecciones que se han digitalizado en Latinoamérica, como la revista Sur. La revista Sur es una revista que se publica en Argentina y que habla de toda la parte del Polo Sur, ¿cierto? De toda la parte de Sudamérica. Hay otras colecciones de Perú, de Nicaragua, la Guerra Civil Española. Esto es oro molido para los investigadores. Esto no podrían acceder a esta material, a esta información, si van al Archivo Nacional de España y consultan esa colección. Entonces, imagínense, es poderlo tener a un solo clic o inclusive en la palma de su mano con este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque estas plataformas les funcionan desde un dispositivo móvil como este, una laptop, un computador grande, en cualquiera de los dispositivos, un iPad, cualquiera de los dispositivos les va a funcionar. Y fíjense los temas que abarcamos en esas 320 colecciones: estudios latinoamericanos, del holocausto, del género y de la mujer, de religión, de medicina, de música, de artes, de derecho, de economía. Hay mucha información aquí que es única, solo la van a encontrar ahí, en esta plataforma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces no la conocemos. Entonces, seguramente si les pregunto, ¿ustedes conocían Gale? ¿Habían entrado a Gale? Pues seguramente no lo conocían. Y por desconocimiento, no entramos y no lo utilizamos, ¿sí? Entonces, ahora que ya todos lo van a conocer, pues ya van a ser nuestros usuarios número uno, ¿cierto que sí? Bueno, entonces, queremos contarles algo interesante, y es cómo podemos lograr hacer una búsqueda inteligente de información dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Muchos de aquí somos migrantes digitales, ¿cierto? Todavía con nativos digitales. De pronto por allá les esquinas son más jóvenes todavía. Pero entonces, o por acá, ¿cierto? Entonces, claro, no nacimos con el chip tecnológico como los chicos de hoy, pero aún así los chicos de hoy necesitan desarrollar destrezas informacionales para saber cómo utilizar estos recursos. ¿Son intuitivos? Sí. ¿Son amigables? Sí. ¿Son fáciles de utilizar? Sí. Pero hay cosas, competencias de búsqueda de información, de identificar palabras clave, de identificar cómo realmente hacer las búsquedas, que son necesarias que las trabajemos desde el aula y que las trabajemos desde edad temprana, para que no nos agarren como a nosotros, así como desprevenidos con la pandemia, y que vayas todos a virtualidad y celebre el cumpleaños vía Zoom y como nos pasó, ¿cierto? Entonces, hay que desarrollar esas competencias informacionales. Y la invitación Todavía es- me duele la cabeza. ¿Todavía? ¿De tanta pantalla? Bueno, ya estamos saliendo, que bueno, es que de
tal forma que puedan ustedes aprovecharlas y podamos ir digamos que a una investigación también es una experiencia mucho más amena, una experiencia mucho más agradable. Entonces voy a pasar allá a la plataforma. Entramos desde el portal está configurado auxilio. Yo creo que es el tamaño del canal. Bueno, para aquellos que no le han entrado nunca a Fico, al portal Fico, se los presentamos. Ahí está el video directo, simplemente lo googlean, lo buscan por Google portal Fico y lo lleva a esta página. Y Brenda va a hacer el ingreso. Fíjense cómo ahí ya estamos haciendo el ingreso. Eso es lo que les va a llegar a ustedes una vez se registren el usuario y la clave, de tal forma que sean usuarios autorizados para acceder a este tipo de recursos. Y ahí en la parte de abajo está ahí en la parte ahí está Gate Reference Complete, donde van a ingresar de ahora en adelante para toda la búsqueda y consultar información que necesiten. Ahí está y le decimos ingresar. ¿Listo? Es súper fácil. Si tienen alguna pregunta, con confianza la van haciendo para que vayamos resolviendo las dudas que tengan. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos, gracias Brenda. Entonces acá tenemos nuestro menú principal de acceso a Gate Reference Complete. Y aquí van a tener todos esos recursos que les acabo de mostrar en la presentación. Vamos a tener el link de acceso acá. Fíjense cómo ya vemos ahí Academy One File, vemos los ebooks, vemos las fuentes primarias que llamamos Artex and Bound, y así sucesivamente. Dentro de esta primera opción vamos a encontrar el acceso a One File, a todas las bases de literatura, a informe académico, la de inglés, y a las noticias. Entonces, acá están todos los accesos. En este menú gris que tenemos acá, podemos ver el acceso a todas las bases de datos y solo la de ebooks, por ejemplo, para que sea más fácil. Si me dicen, claro, y informe académico, ¿cómo llevo fácil el informe académico? Porque es la que me interesa, porque está en español. Entonces, le digo acá, por ejemplo, informe, y ahí ya la recupero rápido. ¿Listo? Esta caja de búsqueda que tenemos acá no es para buscar la información, es para ubicar rápidamente el recurso en el que vamos a estar. ¿Listo? Entonces, otra cosa que podríamos hacer es ir a la búsqueda cruzada. Entonces, si yo voy a una búsqueda cruzada por acá, significa que estoy buscando en todos los recursos que tengo de Gale, en todas las bases de datos de publicaciones periódicas. Espérense, yo
en la literatura y en lo de libros. Si busco desde acá, voy a buscar en todo. O simplemente puedo ir y buscar acá en informe académico, por ejemplo. Una consultita. Podemos buscar algo sobre guaraní, lengua guaraní. ¿Será que se puede? Vamos a ver si hay información. Vamos a informe. A ver si tenemos algo de guaraní en español, ¿les parece? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación con este ejemplo de este término de búsqueda? Vamos a iniciar a hacer una ruta de búsqueda, la primera que hay, la ruta básica, la que estamos acostumbrados a hacer en Google, por ejemplo. Entonces, vamos a ver si encontramos. Fíjense cómo la plataforma me va dando una cosa que llamamos asistente de búsqueda. Me dice, es por acá, puede ser este término. Entonces, efectivamente me encuentra algo sobre lengua guaraní y empiezo a hacer la búsqueda. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde llegué? Después de utilizar ese término de búsqueda, ¿a dónde llegué? A los resultados de búsqueda. ¿Y cómo están organizados esos resultados? Me dice que hay 20 resultados de revistas generales. Ojo, revistas generales validadas. No es la revista de farándula, no. Son revistas generales validadas académicamente. Las publicaciones o journals académicos que vienen de instituciones académicas, científicas y noticias. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo ver, claro, tengo 203, por ejemplo, resultados de publicaciones académicas y por default la plataforma siempre se va a ubicar en las publicaciones académicas y me va a mostrar aquí la lista de resultados en esta que yo busqué. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, 203 resultados, qué bueno que haya información, ¿cierto? Pero ¿a qué hora voy a saber cuáles de esos 203 resultados me sirven? ¿Cuál es relevante? Tardaría muchas horas revisando uno por uno, ¿cierto? Entonces, es por eso que hemos diseñado en la plataforma algunas opciones de filtrar los resultados. Bueno, entonces allá vemos aquí lo podemos filtrar por tema, por tipo de documento. Yo puedo ir aquí a los temas y decir, bueno, ¿cuáles son? Hay resultados de lenguas indígenas, de investigación lingüística, de sociolingüística, de gramática, de pueblos indígenas, de Paraguay, lingüística histórica, guaraníes. Digamos que yo podría ir a cualquiera de estos y revisar. También estoy viendo que estos 203 resultados están organizados por artículos, por ensayos, por reseñas, ¿cierto? O veo cuáles son las publicaciones. Resulta que hay una publicación que se llama Lenguas Indígenas Americanas. Hay otra que se llama Lenguas Modernas. Hay una revista de la Universidad Complutense de Historia de América. ¿Sí? Entonces, por publicación también yo puedo identificar a cualquier ir. Bueno, al filtrar los resultados tenemos 3 tipos de publicación: los temas, los documentos y títulos de publicación. ¿Dónde se usan los libros de texto antiguos? Por ejemplo, el Tesoro de la Lengua Guaraní. Nosotros estamos ahora estudiando nuestro doctorado. Habría que ver si está indexado, ese tipo de textos si está indexado en la base de datos. Pero para saber si buscar ahí. El autor es Montoya. ¿Verdad? Montoya, el autor. Montoya. Sí. Un autor antiguo de 500 años. Ruiz de Montoya. Es capaz que. No creo que esté, porque y ese libro donde reposa originalmente. El libro fue publicado por la Universidad de París últimamente, una edición. Sí, actualizada. Hacemos una búsqueda por eso específicamente para ver si está o no dentro del libro. Pero más que ese texto es cómo buscar libros, porque acá hablamos de temas, no sé qué abarca, documentos y otras publicaciones, que son investigaciones o Son revistas artículos o libros de y texto. libros
Sí. pero son los libros nuestros. Exacto. Son los libros de Grey, no son libros de... ¿Listo? Señora. Ahorita vamos a hacer un ejercicio en las fuentes primarias, a ver si hay algo de la información que usted está buscando de lo que está en Europa. ¿Listo? ¿Recuerdan que les hablaba de estos fuentes primarias? De estas. Aquí es posible que encuentren información de eso que están viendo. Ya vamos a hacer una pesquisa de información a ver si hay o no. Simplemente quiero mostrarles aquí que digamos que tenemos la posibilidad de filtrar estos resultados de manera básica como lo estábamos viendo. Pero fíjense este botón azul que tenemos acá que dice iniciar el buscador de temas. ¿Qué es lo que a dónde nos lleva esta herramienta? Esta herramienta nos lleva a generar una gráfica interactiva que me muestra cuáles son los temas relacionados. Y seguramente ustedes, que son expertos en el área, pues les suena más que yo, pero se identifican algunos temas importantes, algunas relaciones de términos que hay acá. Por ejemplo, este nombre, Augusto Roa Bastos, Sí. para ustedes es conocido, ¿cierto? Sí. Debe ser alguien que escribe mucho, que se identifica en el tema. Entonces, fíjense cómo yo puedo ir. Esta es una gráfica térmica interactiva que tiene vínculos. Entonces, estamos hablando que partimos de 203 resultados. Si yo voy, por ejemplo, a lingüística específicamente, fíjense cómo la plataforma me muestra que hay 15 artículos que hablan de la lengua guaraní en temas de lingüística. ¿Sí? E inclusive, si yo quisiera ir un nivel más abajo, yo puedo decir, no sé cuál, tal vez lingüística histórica o investigación lingüística de lenguas indígenas. Son 6 artículos, entonces fíjense cómo en 3 clics llegué de 203 artículos a 6. Y seguramente después de haber hecho este camino, estos 6 artículos pueden tener mucha más relevancia para mi consulta, para la investigación que necesito hacer, y me puedo dedicar con más ahínco y con más profundidad a leer estos 6 artículos para ver si es lo que me sirve o no. ¿Listo? Entonces fíjense cómo fue una herramienta rápida, fácil, para llegar a información mucho más específica. Entonces ahí yo puedo ingresar en pluscuamperfecto e indicativo en contactos con 3 lenguas amerindias, referencias temporales, cláusulas relativas. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a entrar a este tercero y aquí ya entro al artículo. Aquí ya voy a abrir el artículo, es como si abriera la revista y voy a miro qué dice ese artículo que me interesa. Desde acá ya, en la parte de arriba de la línea negra, voy a encontrar toda la información del artículo, el título, el autor, la editorial. Esto viene de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, de una publicación que se llama Lenguas Modernas. Es un ensayo y tiene una extensión de 9.000 palabras, entonces es un ensayo bastante robusto. Y luego ya puedo empezar a leer todo el artículo, absolutamente todo el artículo lo voy a encontrar acá en la plataforma. Bueno, pero fíjense adicionalmente cómo nosotros en Gale hacemos una indexación exhaustiva de cada documento que estamos poniendo dentro de la plataforma. Y eso nos permite inclusive desde acá llevar a temas relacionados. O sea, yo encontré esos 3 artículos que son donde voy a empezar a identificar
Semántica. Yo. Ah. Ahí. Y aquí llego a otras publicaciones que tienen que ver con la semántica. ¿Listo? Entonces voy a volver al artículo inicial para mostrarles muy rápidamente algunas de las herramientas, porque recuerden de dónde empezamos. Estábamos partiendo de investigación inteligente y rápida de la información. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya tenemos una serie de herramientas que se han incluido en la plataforma para que facilitemos la vida de nuestro usuario de hoy. Entonces, por ejemplo, les decía, si fuera información, un artículo en inglés, tenemos la posibilidad de traducirlo. Aquí no aplica pues porque el artículo finalmente está en español, ¿no? Entonces, pues el artículo no voy a necesitar la traducción. Pero en caso de que encuentre un material en inglés, simplemente seleccionan acá el idioma y lo traducimos. Hay otra herramienta que el lector de voz, que es la posibilidad de escuchar, que no sé si esto tenga audio. Se ha comentado que la alternancia entre estados y cambios de estado es sencilla a la semántica de los resultados de su patrón de comunicación de esta tarde 2000 con saco de nivel. Entonces, esta herramienta les va a permitir escuchar el audio del artículo o inclusive descargarlo. Puede que hoy en día estemos acá en internet, no hay problema, pero mañana viernes viajo para una casa que tengo en el campo donde no hay internet y quisiera escuchar el artículo allá descansando en la tarde, ¿sí? Con calma, lo voy a escribir. Entonces, yo puedo descargar el artículo en formato MP3, simplemente le digo aceptar e inmediatamente fíjense cómo mi computadora empieza a descargar el audio, el artículo en formato MP3 y este yo lo puedo guardar en una memoria USB, lo puedo guardar en la nube, lo puedo llevar en mi teléfono móvil y lo puedo escuchar sin estar conectado en línea. ¿Listo? Para todos los casos uno tiene que estar suscrito a SICO. Es decir, si yo no estoy matriculado en SICO como usuario, no puedo usufructuar esto. Si no estoy registrado en SICO, no voy a poder entrar a toda la plataforma. Ya independientemente también hay instituciones que pues suscriben independientemente de los recursos, pero siempre tiene que ser una institución o un usuario que esté autorizado, que tenga la suscripción a los recursos. En este caso, desde el portal SICO. Esto permite copiar y pegar, por ejemplo, o no sé, el artículo. Sí, entonces fíjense cómo el artículo no es una imagen. En este momento el artículo yo lo estoy consultando acá en texto. Entonces Sí. yo lo podría copiar y llevar a una... Ya les voy a mostrar inclusive otra forma mejor, que es llevarlo a su nube. Yo podría copiar el texto que está acá y llevarlo a un documento Word y Sí. pegarlo allá. Está. Pero fíjense como seguramente todos ustedes ya trabajan en la nube, ¿sí? ¿Sí? A veces. O están en las nubes. Eso sí, ya, hoy en día cada vez más nos movemos en la nube. Ya ni siquiera estas USBs, estos pendrive, ya no los utilizan. Los chicos, los chiquitos, yo tengo una hija de 10 años y ella ya todo es en su drive y todo por la nube. Entonces, inclusive por WhatsApp, nos pasamos ya hasta presentaciones PowerPoint y de todo. Entonces, es súper clave que, por ejemplo, si yo identifique que este artículo lo quiero leer, lo quiero analizar en profundidad, yo lo puedo enviar en la nube. Entonces, puede ser la nube de Gmail, puede ser la nube Google Drive o el OneDrive, el que ustedes utilicen. Entonces, yo puedo decirle, listo, por favor, envíenme este artículo al Google Drive. Y fíjense cómo solo con un clic, el artículo se fue a mi Drive. Y ya lo voy a tener ahí. ¿Y cómo lo tengo
Entonces eso puede ser muy útil para ustedes. Peter, Carolina Papa, también a Brenda Gauto, Cico, con la cita, y dice, por tal exceso hay información científica con la cita. Para nosotros es un honor que ustedes estén acá. Hace rato que anotaban a nuestra casa, le decía, se llama Guadalupe, pero voy a decir casa en Guadalupe, la casa de Guadalupe. La construcción es como una misma, más o menos, ¿verdad? Primero el procededor que lo procedió. Y esto es entonces para que ellas sepan cuántas veces quiera la profesora estar acompañándonos acá en su casa, igual para Brenda, y que deseamos que esto sea el principio de otro encuentro, ¿verdad? ¿Cuándo llegó para Brenda? ¿Está acá? Fue exclusivo. Yo creo que tuvimos no es que una suerte especial, sino que una circunstancia muy grata de recibir la carrera a la profesora, ¿verdad? ¿De qué manera Colombia? Muy bien. Entonces, ojalá, con los medios suyos o a través de CICO, podamos también nosotros incorporar. Nosotros tenemos una base muy importante de trabajo con nuestros estudiantes, información local. Como trabajamos en 100 distritos de Paraguay tiene 260 distritos más, lo que implica que estamos prácticamente en un distrito de promedio, municipio de promedio, ¿verdad? Y en todos estos 37 años, para que la tenemos en septiembre, y nuestros alumnos han estado elaborando sus tesinas, que yo creo que hemos hecho siempre que esas tesinas se elaboren en investigación, tengan carácter local. Nosotros, por ejemplo, que llevamos datos no conocidos, nunca registrados sobre, por ejemplo, poetas, músicos, escritores de guaraní. También todo lo que tiene que ver con lo que acá llamamos una especie de deber civil, los artesanos. Acá ya de hecho habrá escuchado una artesanía más conocida en Ñandutí, que se hace en una comunidad muy distante de acá, a 30 kilómetros, y Itaúa, hay otra que es la Ocopí, que casi prácticamente cada municipio de Paraguay tiene como actividad generadora de recursos algún tipo de trabajo artesanal. Entonces, nosotros rescatamos, hoy día contamos en nuestra biblioteca con información que, por ejemplo, rescata ese proceso de elaboración que nunca antes se escribió. Es decir, acá la tradición de la artesanía siempre fue de carácter oral, de boca a oído, de la madre, la abuela, el hijo, y así lo que luego continuaba. ¿Qué otra cosa más? Y bueno, también rescatamos las historias de los orígenes de los pueblos. Acá los pueblos se dividen en compañías, ¿verdad? Y las compañías también en barrios. Por ejemplo, tenemos escuelas, colegios, que nuestros alumnos, ese proceso de acercarse a desarrollar lo que es un método científico, a conocer cómo hacer una investigación, entonces rescatan, por ejemplo, las historias de esas escuelas, buscando información a través de entrevistas a, por ejemplo, los antiguos pobladores, a los pobladores, y hoy prácticamente de todas las comunidades que estamos trabajando hemos contribuido con información valiosa que las propias comunidades o distritos no tenían, no contaban con esa información. Y bueno, entonces es requisito obligatorio acá que quien culmine en la licenciatura, el título de grado, tiene que tener una tesina individual que tiene que ser elaborada, presentada, defendida y aprobada. Y a consecuencia de eso, entonces, después la titulación. En el caso de la licenciatura, esta tesina puede ser bilingües, guaraní, castellano, guaraní, 50%.
lo más nuevo que está en un proceso todavía de implementación es el traductor Rubén. Hoy está en una etapa aproximadamente del 40-50%, pero está en proceso de implementación con la gente. Digamos que son maneras en las que nosotros profesionalmente estamos cooperando para que la gente tenga una presencia hoy día en Internet. Hay blogs, hay muchas publicaciones en YouTube. Yo me permití, no le consulté al profesor, pero ahora acabo de buscar su conferencia en YouTube, ¿verdad? Mencionando todos sus datos, todos los créditos, y la vamos a pasar después para que tenga un recuerdo de nuestra presencia acá. ¿Sí? Bueno, en fin, con estos datos queremos agradecer profundamente a la profesora el privilegio para nosotros que estamos en Paraguay, que haya llegado a la primera lengua de Paraguay. Lo mismo que a Brenda. Brenda se convirtió en una amiga virtual que ahora la conocemos, ¿verdad? Pero que continuamente ella nos está poniendo al tanto de todo, pasa las invitaciones a los eventos que hace Cisco. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad, ¿verdad? En casa de la Tecnología y la profesora a veces llega para ver que se puede, acá tiene un lugar y puede llegar a compartir con nosotros. Muchísimas gracias, feliz de venir a visitarnos siempre y de aprender tanto de ustedes, que riqueza cultural que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Y no queremos que se retiren de acá sin un recuerdo nuestro. Le vamos a entregar unos pergaminos que preparamos para ambas. Una por la presentación que hicieron con la presentación del. Es una biblioteca virtual que, ¿verdad? Ahora ya nosotros de regale algo, eso es lo que. Y también acá le agregamos algo que para nosotros es muy importante, y por apoyar la difusión del idioma de la cultura. Ahora la cosa. Muchas gracias. Gracias. Entonces, esto es para la profesora Maquita Carolina Parra y esto para nuestra amiga de aquí. Una de las publicaciones que tenemos acá, porque no recuerdo, si todavía no da tiempo, a lo mejor le podemos acercar un paquete más a la profesora del local de Cisco Grande para que se puedan hacer esto y llevar un recuerdo. Muchas gracias. Y quiero decir que a la profe que nosotros somos compatriotas a la idea de la Guerra Grande, cuando Colombia tuvo un gesto increíble histórico, y acá hay una avenida, una calle que lleva la Facultad de Derecho que se llama Congreso de Colombia. Una calle que se llama República de Colombia. También, más antigua aún, y ahí se ve que nosotros somos directamente compatriotas.